Jung le prometió a Joaika una vez: te llevaré de regreso a casa junto a Tony, a un lugar donde puedas vivir en paz, donde él crezca rodeado del calor de una familia. Esa promesa Joaika la guardó en lo más profundo de su corazón, no solo porque era el único rayo de esperanza en medio de días oscuros, sino porque creyó en Jung, el hombre que sin pensarlo dos veces le tendió la mano cuando nadie más lo hizo. Pero el tiempo pasó. Jung se sumergió en el trabajo, en proyectos inacabados, en deudas que aún no podía saldar. Y Joaika empezó a preocuparse. Se preguntaba en silencio: ¿aún recuerda lo que me prometió? ¿O solo fueron palabras bonitas que el viento ya se llevó? Los primeros rayos del sol acariciaban los campos de sandía donde Joaika, con la espalda encorvada y el alma firme, recogía uno a uno los frutos maduros. Su rostro, medio cubierto por un sombrero de paja desgastado, dejaba ver el sudor que corría por su frente y empapaba su blusa humilde. Sus manos marcadas por la tierra y el esfuerzo hablaban de días enteros luchando por sobrevivir. Más de una vez la señora Bay le advirtió: hija, una mujer no debería andar todo el día en el campo. Nadie querrá casarse contigo así. Mejor ven y ayuda en casa. Pero Joaika solo sonreía. No respondía, porque nadie sabía por qué se aferraba a ese trabajo duro. Era simple: necesitaba dinero para alimentar a Tony, para guardar algo por si regresaban, para no sentirse una carga más en un hogar que ya tenía suficiente con su propia pobreza. En ese instante, mientras elegía con cuidado la mejor sandía, el ruido de una moto rompió el silencio. Una silueta conocida cruzó fugazmente el camino de tierra. Fue solo un segundo, pero su corazón se detuvo. Esa moto, ese cuerpo, ¿era Jung's? Alzó la vista buscando entre el polvo que se levantaba tras los bambús. Pero ya no había nada, solo el eco de sus recuerdos flotando en el aire. Recordó el día en que conoció a Jung. Tony era apenas un bebé y ella, una hoja seca arrastrada por el viento. Él apareció sin grandes palabras, sin promesas vacías. Solo estuvo ahí. Le dio un plato de comida, un techo, un trabajo. Le dio calor humano después de tanto frío. Y cuando Tony lo llamó papá por primera vez con esa vocecita tierna y torpe, los ojos de Joaika se llenaron de lágrimas. Jung lo abrazó y dijo: papá está aquí, siempre estará contigo. Cenaban juntos, reían, soñaban, hasta que el sueño se rompió. La madre de Jung, que nunca aceptó aquella relación, orquestó un accidente que casi le costó la vida a Joaika. Sobrevivió, pero el alma quedó herida. Tuvo que marcharse con Tony al campo, a casa de la señora Bay. Un techo viejo pero seguro. Un rincón donde esconderse del miedo. Aún así, Jung no desapareció. Luchó por ellas. Llamó, mandó dinero, prometió volver. Solo necesito resolverlo todo. Pagar las deudas. Terminar mis proyectos. Luego los llevaré a casa. Te lo prometo, viviremos en paz como soñamos. Pero han pasado más de 30 días, y lo único que llegan son mensajes cortos, llamadas apuradas. Pronto dice, ya casi. Mientras tanto, la realidad pesa más que las promesas. Las deudas no paran. Su madre sigue oponiéndose. Y Joaika espera. Cada día con el corazón entre la tierra y el cielo, esperando algo que tal vez nunca llegue. Coloca la sandía en la canasta y suspira. No culpa a Jung. Sabe que él también está atrapado. Pero por las noches, cuando Tony duerme abrazado a su pecho, una pregunta le ronda la mente. ¿Cumplirá su promesa algún día? El ruido de la moto quizás era él, o tal vez no. Pero en ese instante Joaika recordó algo que aún la sostiene: la fe. Pequeña, frágil, pero viva. Y con eso basta para seguir. Seguir recogiendo frutos, seguir criando a su hijo, seguir esperando, porque algún día quizás Jung llegará no en mensajes, no en palabras, sino en persona. La abrazará a ella y a Tony, y dirá con voz firme y cálida: ya estamos en casa.
La moto se detuvo frente a una pequeña casa de tejas viejas al final de un callejón polvoriento. Jung bajó con el corazón agitado. Había pasado más de un mes desde la última vez que vio a Hua-ika y a Tony. Cada día para él era una batalla entre el trabajo, las deudas y una nostalgia que no lo dejaba dormir. El portón de madera ya descolorido por el sol, y el tiempo le trajo una sensación conocida casi familiar. Lo empujó suavemente y entró al patio. El aroma a paja seca, el viento que olía a campo, el humo lejano de una cocina a leña. Todo le golpeó el alma con una mezcla de cariño y tristeza. Fuera de la casa, la señora Bai lavaba unas verduras. Al ver su figura, frunció el ceño, pero al reconocerlo, su rostro se iluminó con una sonrisa cálida. Jung, Dios mío, ¿cuánto tiempo sin verte, hijo? Jung inclinó la cabeza con respeto, la voz temblorosa pero cargada de emoción. Buenas tardes, señora Bai. Volví para ver a Hua-ika y a Tony. Ella dejó la cesta de verduras, se limpió las manos en el delantal y respondió con naturalidad. La niña se fue temprano al campo. Anda recogiendo sandías para vender en el mercado esta tarde. Y el pequeño está en la escuela. Hoy tenía examen de matemáticas. Estuvo estudiando toda la noche, pobrecito. Jung asintió, la mirada se le nubló por un instante. Observó a su alrededor. Todo seguía igual. Silencioso, sencillo y profundamente familiar. Entonces, ¿le molesta si me quedo un rato? Me gustaría esperarla. Necesito hablar con ella. Claro que sí, hijo. Siéntate, por favor. Ya tenía preparado un poco de té de jengibre, te vendrá bien para el cuerpo. La señora le sirvió el té, y Jung se sentó en una vieja silla de mimbre bajo la sombra del alero. El vapor del té subía en hilos finos cálidos como si el hogar mismo quisiera consolarlo. Al cabo de un rato, ella también se sentó frente a él, lo miró con ternura y preguntó en voz baja: ¿Cómo estás, hijo? ¿Estás mejor? Escuché que tu madre, que las deudas... Fue mucho lo que pasó. Jung tardó en responder. Bajó la mirada, luego asintió despacio. Un poco mejor, señora. Las deudas más pesadas ya las resolví. Me salí de algunos proyectos. Estoy intentando aligerar el camino. Ella asintió con alivio. Eso me alegra. Me preocupé tanto por ti, sobre todo después de aquello. Lo que le pasó a Hua-ika fue terrible. Los ojos de Jung se humedecieron. Apretó los puños con fuerza. Jamás imaginé que mi propia madre fuera capaz de algo así. Nunca se lo perdonaré. Pero no estoy aquí para buscar culpables. Estoy aquí para reparar. Quiero estar con Hua-ika y con Tony. La señora lo miró. En sus ojos vio algo que ya no se ve fácil en estos tiempos: sinceridad. Lo sé, hijo. Lo supe desde el principio. Ella tampoco te culpa. Pero cada noche llora en silencio. Y Tony, cada vez que habla de ti, sus ojitos se iluminan. Jung respiró hondo. Miró hacia el camino de tierra ese que llevaba a los campos de sandía. Volveré por ellos, esta vez de verdad. Solo necesito unos días más. No los haré esperar más. He vuelto para cumplir mi promesa. Se giró hacia la señora Bai y se inclinó profundamente. Gracias, señora. Gracias por cuidar de ellos cuando nadie más lo hizo. Solo le pido que los deje quedarse unos días más. Cuando termine con todo, los llevaré a casa. Y esta vez les daré la vida que merecen. La señora puso una mano suave sobre su hombro. Su voz fue tan cálida como una tarde de verano. Tranquilo, hijo. Aquí nadie abandona a los suyos. Ellos estarán bien conmigo. Solo prométeme que esta vez cumplirás. Jung asintió. Sus ojos brillaban no por la tristeza, sino por la firmeza. Y luego el silencio. Solo se oía el viento que jugaba entre las hojas y a lo lejos las risas de los niños que salían de la escuela. El sol ya comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el patio de tierra frente a la casa de la señora Bai con tonos dorados y melancólicos. A lo lejos, la silueta de Hua-ika se dibujaba sobre el camino de tierra.
Su sombrero cónico cubría su rostro, pero su andar era lento, cargado del cansancio de un día entero entre las sandías. Al llegar a la entrada se detuvo. Bajo el alero, alguien la esperaba. Era Hung. No se sorprendió, no del todo. Algo dentro de ella lo había presentido la moto que pasó por la mañana, ese nudo en el pecho que no la soltó en todo el día. Y sin embargo, verlo ahí hizo que el corazón se le encogiera entre emoción y cautela. Hung se levantó en cuanto la vio. Su expresión se llenó de preocupación al notar el agotamiento en su rostro. Caminó hacia ella rápidamente. ¿Estás bien? ¿No te has sobrecargado? ¿Por qué no descansaste un poco antes de volver? Ella solo asintió levemente y dejó la cesta en el suelo. Se quitó el sombrero, se secó el sudor de la frente y lo miró. No había frialdad en sus ojos, pero sí una distancia, una barrera invisible. Estoy bien, solo un poco cansada nada más. Su respuesta fue breve, pero su voz delataba una tristeza callada. Hung lo sintió. Sabía que ella había perdido parte de la fe en él. Y tenía razón. Las promesas repetidas y los silencios prolongados habían erosionado la confianza. Tomó aire y con voz firme dijo: «Sé que has aguantado mucho y que ya no crees en mis palabras como antes. Pero esta vez estoy aquí para decírtelo con certeza, casi todo está resuelto. Solo necesito unos días más. Solo te pido que te quedes con Tony y la señora Bay un poco más». Bajó la cabeza con humildad. «Te lo juro, esta vez no los haré esperar más. Volveré por ustedes, para construir la vida que siempre soñamos». Huayca no respondió de inmediato. Miró hacia el jardín donde unas flores silvestres se mecían al viento. Un silencio denso envolvió el momento, como si todo esperara su decisión. Finalmente suspiró. Su voz fue suave pero cargada de verdad. «Hung, ya no espero nada grandioso. Solo quiero un lugar tranquilo para Tony. Y alguien que tenga el valor de quedarse hasta el final. Si realmente piensas cumplir tu promesa, te esperaré. Solo unos días más». Los ojos de Hung se iluminaron con un destello de esperanza. Mientras ella aún le diera esa pequeña oportunidad, él no se rendiría. Ambos se sentaron junto al porche. El té de jengibre sobre la mesa ya se había enfriado, pero el aire entre ellos era menos tenso. Hablaron de Tony, de cómo ahora sabía recitar poemas, de cómo doblaba su propia ropa. Y le decía a la señora Bay que cuando vivamos en nuestra casa nueva, yo voy a ayudar a mamá a cocinar. Pequeñas cosas, pero llenas de ternura. Antes de irse, Hung se volvió hacia ella. La miró profundamente. «Volveré pronto. Y esta vez no será solo una visita». Ella no respondió, solo asintió con la cabeza. Lo observó mientras se alejaba por el camino de tierra, con el corazón entre cálido y encogido. Desde el umbral, la señora Bay lo había visto todo. Se acercó en silencio y le extendió una toalla húmeda. «Límpiate la cara, hija. Pobrecita. A veces el amor duele, ¿verdad? Pero ojalá esta vez él cumpla su palabra». Huayca aceptó el pañuelo y forzó una sonrisa. «Eso espero, señora. Pero ya no me permito creer ciegamente. Las palabras son hermosas, pero solo los actos hacen que alguien se quede». La señora Bay asintió lentamente mirando al horizonte. «Tienes razón. Hung es bueno, pero está atrapado entre demasiadas cosas. Tú mantén la cabeza clara, pero no apagues del todo la esperanza. Cuando alguien cambia de verdad, merece una última oportunidad». Huayca se abrazó a sí misma. El viento de la tarde acariciaba su piel. Dentro de ella algo temblaba, no tan fuerte como antes, pero aún vivo. Una fe delicada, frágil, pero real. Miró hacia la casa, el lugar donde Tony pronto regresaría de la escuela, donde la señora Bay preparaba la cena cada noche. Y ahora, el lugar donde una promesa aún espera ser cumplida. Y en ese momento no era solo Huayca quien esperaba. También lo hacían los que estaban viendo desde el otro lado de la pantalla. Porque todos lo sabemos, prometer es fácil, cumplir es otra historia. ¿Volverá Hung para llevarlas a casa de verdad? ¿O será solo otra promesa al viento? Descúbrelo en el próximo capítulo.
Hùng đứng đó nhìn theo bóng lưng của bọn côn đồ. Trong lòng anh trống rỗng. Căn nhà này, nơi anh từng chứng kiến bao kỷ niệm đẹp, nơi anh đã trải qua bao tháng ngày khó khăn cùng Hoài ca và Tony, giờ đây đã không còn là của anh. Những cảm xúc lẫn lộn tràn ngập trong lòng. Anh cảm thấy mình như một người thất bại. Anh quay lại bước vào trong tâm trạng nặng trĩu. Nhưng giờ đây mọi thứ đã khác, không còn là những ngày tháng yên bình nữa. Hùng lặng lẽ thu xếp đồ đạc của mình, bỏ vào chiếc vali nhỏ. Anh cảm thấy một bước đi của mình như nặng trĩu hơn bao giờ hết. Căn nhà anh từng gọi là mái ấm không còn chỗ cho anh. Anh không biết sẽ đi đâu, sẽ làm gì, nhưng anh biết mình không thể cứ mãi ở đây, không thể ngồi với ngôi nhà bị cướp mà không làm gì. Anh phải đi, phải tìm cách để cứu Hoài ca và Tony, dù con đường phía trước mịt mù và đầy thử thách. Khi Hùng bước ra ngoài, anh bất giác dừng lại, nhìn lại ngôi nhà đến cuối, một bức tường, mỗi góc nhỏ đều mang những ký ức không thể xóa nhòa. Nhưng bây giờ, anh phải đối mặt với thực tế, phải bỏ lại tất cả những gì thân thuộc nhất trong cuộc sống của mình.